Los hechos han marcado una contundencia y una definición de posturas, bueno, casi que incontrastable, inapelable. Yo creo, en primer lugar, que el informe, el dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio es una señal muy positiva, muy positiva. Es la señal de un organismo integrado por gente muy prestigiosa, que no entra en circuitos cerrados, que no busca esa idea de que todo se negocia políticamente y expresa lo que todos los ciudadanos en mayor o menor medida saben. Que aquí no puede hablarse de ninguna definición judicial, un tribunal de conducta política de un partido no es la justicia. La justicia. No hay ninguna decisión vinculante, no es el ámbito, pero sí hay una autorregulación que los partidos democráticos se dan para evaluar el comportamiento ético de los integrantes de ese partido. Y por unanimidad se decide orientar un dictamen que es inapelable. Es inapelable no solamente por la contundencia en la que se señala un uso inapropiado de fondos públicos. Es inapelable en el señalamiento de que la responsabilidad de Raúl Sendic como presidente de ANCAP es múltiple y es mayor. Es inapelable en el sentido de señalar, y esto es muy importante, que el hecho de que, digamos, la hipótesis de un enriquecimiento privado no quede clara, no cambia el fondo de la sustancia. Es inapelable en el sentido de que, bueno, registra explicaciones que no son tales y registra pruebas que son inciertas, versiones que son contradictorias sobre los hechos. Raúl Sendic ha dicho que va a ir al plenario del Frente Amplio a defenderse. Y bien, las encuestas que mide la opinión pública señalan varias cosas. En primer lugar, señala que la gran mayoría de los uruguayos está exigiendo la renuncia. Señalan que la gran mayoría de los uruguayos está harto de la continuidad de este problema. Pero también señalan, de manera abrumadora, que ya no le creen a Raúl Sendic. La pregunta que uno se debe hacer es, bueno, ¿qué prueba puede agregar Raúl Sendic después de 2 años en donde siempre ha anunciado hacia adelante pruebas, anunció el título nunca apareció, aun cuando hay quien dijo que lo vio. El título no ha aparecido, no apareció porque no existe. Se habló de que las explicaciones sobre el proceso de ANCAP eran absolutamente contundentes y dejaban en claro la versión de Raúl Sendic. Esto está en manos de la justicia, pero el uso de la tarjeta corporativa es, los brasileños dirían, una samba enredo. Es una referencia en donde el propio dictamen refiere, bueno, procesos de explicación que son ilógicos, pero que de alguna manera no pueden ser óbice para definir situaciones. Y estamos hablando no de cualquier cosa. Estamos hablando de un principio que es fundacional del Frente Amplio, desde su propio origen, que prácticamente está en la matriz originaria del Frente Amplio, que es nada menos que el señalamiento de la ética, particularmente en el uso de fondos públicos. Esta es una situación que obviamente tiene múltiples consecuencias. Por un lado, todo este proceso de descrédito, de falta de credibilidad, de pérdida de legitimidad política, hace muy difícil que el vicepresidente de la República, que ostenta una alta investidura, pueda cumplir las habilitaciones de esa investidura. Lo ha dicho el propio presidente de la República, cuando le reclama consolidar un trámite legislativo que se ha empantanado. El vicepresidente tiene problemas de diálogo con la oposición, pero también tiene problemas de diálogo con la bancada oficialista. En esta jornada, el semanario Búsqueda saca declaraciones del presidente de la República confirmando que apoya en todos sus términos el pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y que reitera lo que ya
al semanario Búsqueda le había dicho hace un mes, y es que ante un fallo así, él daría un paso al costado. También en esa misma línea hace declaraciones la ministra de Industria, Carolina Cose, que señala que ante un fallo de esta magnitud, ella daría un paso al costado. Estamos hablando de la ministra de Industria, es decir, una ministra de Estado. Se podría decir que una precandidata presidencial, ella misma dice, yo no lo descarto, es una precandidata, es decir... una figura del Movimiento de Participación Popular. Que además, que hay que reconocer que por sus manos han pasado dos grandes obras de la administración del Frente Amplio, ¿no? Una de ellas es la fibra óptica, lo otro es lo que se acaba de confirmar. Bueno, todo esto la hace que una figura de relevancia en el escenario político. Ellos dos salen justo hoy, a menos de 48 horas del plenario del próximo sábado, con dos pronunciamientos muy fuertes que generan mucha presión sobre él, sobre Raúl Sendic y sobre la 711. Además de una gran dificultad, por decirlo menos, para cumplir las habilitaciones de su investidura, las habilitaciones que marcan la Constitución, es obvio y es claro que el vicepresidente se ha ido distanciando de su propio gobierno. Ha ido perdiendo sintonía con el presidente de la República. Ha entrado en colisión con varios ministros. ¿Y por qué no renuncia? Esa es una buena pregunta. Yo, si fuera su amigo, trataría de persuadirlo de que la mejor opción para el Frente Amplio como proyecto colectivo, para el partido de gobierno, para el gobierno, para el país, pero particularmente para él, es dar un paso al costado, renunciar. Allí recuperaría parte de la dignidad perdida y al mismo tiempo establecería una situación que le permitiría, de alguna manera, encarar su vida, los desafíos de otra manera. De otra manera. Este camino de seguir como si nada hubiera pasado, prometiendo pruebas que nunca terminan de llegar, es una larga agonía que agrava el problema. Ni que hablar para el Frente Amplio, pero también para él. ¿José Mujica juega un papel en esto? Sí, juega un papel que uno no termina de entender. Muchas veces José Mujica hace declaraciones fuertemente impropias. Que este problema de un uso poco ético de los fondos públicos está instalado en el país, bien, uno lo presume, pero uno no necesita de episodios como este para actuar sobre eso. Si eso ocurre, hay que rascar hasta el hueso, Y entre otras cosas, ¿a quién le corresponde actuar si hay legisladores que no devuelven los viáticos? Al presidente de la Asamblea General y al presidente del Senado. Y también a una figura como el expresidente Mujica, que tiene un prestigio enorme. Él ha dicho algo muy fuerte, ha dicho incluso de mi sector. Una figura como Mujica, que en el mundo es referencia de austeridad, es referencia de justamente no corrupción, de credibilidad, particularmente en esos planos. ¿Cómo va a permitir, cómo va a habilitar, cómo incluso justifica una actitud, digamos, de mayor comprensión? ¿Por qué? Bueno, porque es un problema instalado. Y por cierto que es una vara alta. Aquí estamos hablando de la no devolución de viáticos. En Brasil y en Argentina están hablando de otras magnitudes. Yo quiero la vara de Uruguay. Forma parte de sus capitales, forma parte de sus patrimonios. Yo quiero una vara política en donde sea un escándalo, por ejemplo, el uso con fines personales de una tarjeta corporativa. Entre otras cosas, porque eso anticipa procesos que luego, como han ocurrido en Brasil y en la Argentina, terminan en fenómenos mucho más terribles. ¿Cómo viste la posición de la lista 711 que ha salido públicamente a decir, bueno, al tribunal se le fue la moto, al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, lo dijo el diputado Felipe Carballo, el senador de la lista 711, Leonardo de León, dijo, el fallo del Tribunal de Conducta Política es desproporcionado. Han defendido
que Raúl Sendic continúe en el cargo? Lo primero que hay que decir es que debiéramos hablar de lo que queda de la lista 711. La lista 711, desde que empezó este gobierno, ha ido perdiendo a sus principales cuadros, ha ido desgranándose, ha ido desangrándose, y lo que hoy queda de la lista 711 es una pálida imagen de lo que fue. En segundo lugar, la lista 711, a través de uno de sus legisladores, hizo señalamientos muy graves, muy graves, casi al borde del chantaje, cuando dijo, bueno, que el sector asumía como propio lo que ocurriera con Raúl Sendic y que en ese sentido, primero, si caía Sendic, se iban a conocer muchas cosas. Y uno dice, bueno, quiero que se conozca todo. Y en segundo lugar, y también vamos a reconsiderar muy fuertemente si los 5 legisladores que mantiene el sector van a seguir respaldando este gobierno. Hay pocas formas de calificar esos anuncios. Son chantaje político. Y luego, ante un tribunal de conducta política, integrada por figuras prestigiosísimas, algunas de las cuales han sufrido prisión durante la dictadura. El general Jaime Igoirra, que acompañó a Sereñe en sus 10 años de prisión en cárcel central. Algunos han sido expresidentes del Frente Amplio y ministros de Estado. Jorge Robeto. Y otros son militantes de una trayectoria absolutamente transparente. Que Nicolás Grab, presidente del Tribunal de Conducta Política. Que eso es lo que los llevó a ser integrados por unanimidad a un órgano tan sensible como el Tribunal de Conducta Política. Bueno, si yo pido que mi partido movilice las dimensiones orgánicas, las redes orgánicas para justamente evaluar mis actos, y luego, cuando advierto que el dictamen es negativo, empiezo, bueno, se ha hablado de operaciones políticas, el propio presidente del Frente Amplio lo habló, hubo operaciones políticas. Resulta que se informaba que la decisión no había sido por unanimidad, que tenía tal versión, tal otra versión. Fue por unanimidad y la verdad que si uno lee el dictamen es inapelable, no puede haber dos opiniones. Uno lee ese dictamen y realmente es demoledor. Yo no puedo, me cuesta entender que ante la lectura de ese dictamen alguien pueda estar pensando en negociar una solución que sea buena para todos. Sí, hay cosas que no se negocian. Ayer estuvo aquí el diputado comunista Gerardo Núñez. Él en ningún momento quiso hablar ni de sancionar o no sancionar. Dijo que el Partido Comunista no iba a adelantar su posición y que el Partido Comunista iba a negociar en el plenario para que el Frente Amplio salga unido. Es decir, no quiso avanzar en ese sentido, porque a nadie escapa que se están manejando muchas alternativas. Hay quienes dicen que toma licencia, otros que se le pida la renuncia, otros que se lo inhabilite para el 2019, otros dicen que pague lo que los viáticos que gastó. Bueno, es decir, ¿qué pasará en el plenario, no? Hoy hay una reunión entre los partidos, entre los dirigentes políticos y las bases, hoy a las 5 de la tarde. ¿Qué pasará en el plenario? Es toda una expectativa, ¿no? Todos saben, sobre todo por lo que se dice en privado y luego se calla o se diluye en público, que la gran mayoría de los sectores frente amplistas son decididamente proclives a que Sendic renuncie. Y quienes lo han respaldado más fuertemente, el Partido Comunista y el MPP, con su influencia directa e indirecta sobre buena parte de la representación de las bases, están profundamente divididos respecto a este punto. Están profundamente divididos respecto a este punto. Pero en realidad hay un reconocimiento, por lo que uno puede sondear, hay un reconocimiento de muchos de decir, bueno, la verdad es que si renuncia, nos saca un problema encima. Lo dicen en privado, lo dicen en privado. Pero y además no lo yo me pregunto, ¿qué se puede negociar? Por ejemplo, se manejan lo que tú has manejado, la suspensión, un pedido de licencia por el resto del periodo,
por ejemplo, la negativa a la posibilidad de candidatearse en las próximas elecciones. Yo me pregunto, ¿eso es mejor que una decisión personal en donde, advirtiendo una coyuntura, yo doy un paso al costado? Incluso para poder defenderme de otra manera. Esas versiones de propuestas de negociación son mejores que una actitud que se toma personalmente y que advierte, bueno, dar un paso al costado para defenderme mejor, para recuperar la integridad de mi posición. Yo la verdad que creo realmente que no todo puede solucionarse políticamente, que la política tiene sus límites y que cuando estamos hablando de ética en el uso de recursos públicos, aun cuando la malversación, como dice el dictamen del tribunal, aun cuando la malversación no redunde en claro enriquecimiento personal, estamos hablando de falta de ética en el uso de dineros públicos. Y eso en el Uruguay es quebrantar, y en el Frente Amplio, es quebrantar una marca de origen, que además ha sido la clave para muchas cosas que el país ha logrado con mucho esfuerzo, y ha sido la clave justamente para que el Frente Amplio, que tiene una historia cargada de sacrificios, haya podido acceder a la convocatoria de la mayoría de la ciudadanía. ¿Cómo viste que la oposición ha sido muy cauta? Jorge Larrañaga ha dicho: el que apoya a Sendik es Sendik, ¿no? Se encarama en su piel. Pero sin embargo, Lacalle Pou y otros líderes políticos han sido cautos. Es decir, la oposición está mirando, la oposición está jugando, como juega Uruguay, al contragolpe. Pero, claro, hay jugadores que juegan al contragolpe teniendo que recuperar terreno, y entonces son más duros, y hay otros jugadores a los cuales una estrategia más cauta les sirve. Claro, no me meto en Lacalle Pou, no me meto en la interna de otro partido. Más. Lo terrible es que el escenario es un escenario en donde la oposición sin gasto, recostada contra su área, contragolpea. Y el gobierno, el partido de gobierno, el propio Sendik, lo único que hacen es estar colgados del travesaño y recibir los pelotazos. Esa es una situación que es un palo en la rueda del propio gobierno. Cuando estamos hablando de un gobierno que puede mostrar cosas, pero que hay otras cosas que no puede mostrar y que están generando múltiples descontentos, bueno, esta situación es una situación de desgaste. Enorme, de desgaste que no debiera ser lógica. Le golpea al gobierno en el peor momento. Más allá de que es evidente su distanciamiento con Raúl Sendik, que no es de ahora, pero aquí mismo, porque yo recién mencionaba lo último, que era Carolina Cose y era el presidente de la República, pero no nos olvidemos que también aquí, en Televisión Nacional, el ministro de Economía dijo que él respaldaba ampliamente, ¿no?, la decisión de y el ministro del Interior, Bonomi, dijo lo mismo. Dijo lo mismo. Ahora, la llave está en que sean, por ejemplo, Mujica y Castillo y Bonomi, que le pidan a Sendik que renuncie. Es difícil, ¿no? Digo, decir, bueno. Un partido como el Partido Comunista, a mí me cuesta creer que mandate, después de conocido el dictamen, mandate directa o indirectamente a sus representantes a que en el tribunal, que en el plenario del sábado no pase nada. El MPP es un complejo, es un colectivo mucho más difícil, pero todos sabemos que, por ejemplo, la barra joven... Sí, a ver, Alejandro Sánchez, el diputado Alejandro Sánchez, no ha tenido la posición de Mujica, ¿eh? Claramente no, Sabini claramente no. Todo ese grupo que tiene un rol muy importante, no, pero tampoco Marenales, que ha sido tal vez el más duro, el más duro. Es decir, el MPP, que es un complejo muy difícil, no es, incluso porque Mujica no lo ha querido, no es solamente lo que dice Mujica. Mujica va y viene, obviamente aquí hay cuestiones personales, pero yo me centraría también en eso. ¿De qué manera se defiende mejor a Sendik? ¿Cómo se defiende a un compañero que ha incurrido en estas situaciones? Empujándolo al abismo,
empujándolo a situaciones que son muy difíciles. Es decir, ¿cuánta incertidumbre a propósito de lo que puede ocurrir en el plenario del sábado puede resistir una fuerza política que además es una fuerza política de gobierno? Y si algún integrante del plenario pierde la moto y dice cosas irreparables. Y uno también pensaba, ¿no? Bueno, también porque seguimos sumando nombres, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene nada más ni nada menos que la responsabilidad de estar al frente de lo que es toda la gestión de las empresas públicas, ¿no? Que hoy se señala que se ha cambiado de cómo se vino en el periodo anterior y que es una figura también de renovación dentro de la izquierda, Álvaro García, y que también se ha alineado con el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Y no por iniciativa propia, contestando críticas de discursos emanados de Raúl Sendic a través de la vía de su Twitter, tratando de recuperar iniciativa política, o a través de esas instancias directas con las bases de algunos comités que por supuesto han generado mucho malestar en la interna. Sí, y después el otro elemento que es lo que se viene en la justicia. Porque en este momento hay gente que puede decir, bueno, pero todavía no se ha aprobado nada. Pero hay que señalar que la justicia, en este caso el fiscal Luis Pacheco, todavía no empezó, todavía no se conoció su acusación. Ana María, yo te pregunto, ¿tú recuerdas cuando frente al episodio del título, que finalmente no apareció porque no existe, el plenario nacional del Frente Amplio sacó una declaración, ni siquiera hace un año, respaldando al compañero y diciendo que todo era una maniobra de la derecha y de los medios de comunicación? Bueno, después de todo lo que ha transcurrido, a partir de este dictamen del Tribunal de Conducta Política, solicitada por el propio Sendic, ¿cómo se puede evaluar aquel pronunciamiento? Como un gravísimo error, como haber perdido el contacto con la realidad. Bueno, lo que salga del plenario, si finalmente se reúne, porque recordemos, se necesitan 4/5 de sus integrantes para que el plenario pueda funcionar. Y para que tome decisiones se necesitan 4/5 y en caso de expulsión 9/10. Son mayorías especialísimas que tienen una proyección legítimamente garantista, pero que hacen muy difícil que si no se asume de manera radical, en el sentido de ir a la raíz, lo que está en juego, bueno, va a ser muy difícil que se busque a través de componendas políticas de negociación una solución que de alguna manera deje contentos a todos. Hay situaciones que no se pueden resolver por esa vía. Porque además se vienen instancias también complicadas para Raúl Sendic. A ver, la Junta de Transparencia acaba de pedir la documentación de lo que plantea el Tribunal de Conducta Política y es tan contundente el Tribunal de Conducta Política que ¿qué puede decir la JUTEP, la Junta de Transparencia, diferente de lo que dice el Tribunal de Conducta Política? Es decir, y uno especula que no va a decir cosas muy diferentes a las que ya se están diciendo. Una figura como Pérez Manrique, ex integrante, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un reportaje que se le hiciera hace muy pocos días, cuando se le decían, sí, pero esto es una falta ética, no es un delito, dijo de manera terminante, hay que recuperar la dignidad de los hechos. Una falta ética es repudiable y condenable. Y no se puede cotizar. Y no se puede cotizar. Claro. No se puede cotizar. Entonces yo reitero, porque parece como que es una telenovela interminable y que está en un giro de ensañamiento con una persona que sufre, una persona que también tiene sentimiento. Bueno, yo lo he dicho aquí, hasta por motivos filosóficos me interesa muchísimo la persona. Pensando en la persona Raúl Sendic, pensando en él, creo que lo mejor para él, y también para el Frente Amplio y para el gobierno, lo mejor para él es que dé un paso al costado. A la vez, ahora el presidente de la República está solicitándole al Parlamento, a la Asamblea General Legislativa, permiso para salir del país 2 días para concurrir a Estados Unidos, a Nueva York, en la fecha del 16 de septiembre, son 48 horas, y desde la oposición se escuchan voces que señalan que
porque esto es como un trámite, ¿verdad? Se firma, obviamente, que el presidente salga, pero ahora la oposición está planteando, reservas, reparos Lo que pasa es que a afirmar que el presidente de la República salga y que quede como presidente de la República Raúl Sendic. Lo que pasa es que eso, que puede ser motivo de chicana política menor, también refiere a un asunto mayor, que es que entre las habilitaciones de la investidura del vicepresidente de la República es ser el primero en el orden de sucesión. Y eso nos plantea una responsabilidad institucional mayor. La pregunta es, en un caso hipotético, ¿Raúl Sendic está hoy en condiciones de asumir la presidencia de la República? No hay nada más que decir.